La causa desapareció, pero el efecto sigue aquí. No es una paradoja simple, no es un error de percepción, es una posibilidad que desafía todo lo que creemos sobre la realidad. Porque hay una regla que nunca cuestionamos, una ley que damos por hecho. Todo efecto tiene una causa, siempre, sin excepción. Es la base de todo, de la física, de la lógica, de nuestra forma de entender el mundo. Si algo ocurre, es porque algo lo provocó. Si hay un resultado, hubo un origen. Pero, ¿qué pasa si eso no es cierto? ¿Y si un efecto puede permanecer, aunque su causa ya no exista? No ocultarse, no estar lejos, no ser desconocida, sino desaparecer, como si nunca hubiera estado ahí, pero dejando algo atrás, una consecuencia, un cambio, una alteración. Todo comenzó con algo pequeño, casi insignificante, un evento registrado correctamente, una causa clara, un efecto directo, todo encajaba, todo tenía sentido, pero horas después, algo cambió, la causa ya no estaba. Call, 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 call. Kauyendesta, 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 kauyendesta. No en los registros. Porque, sin causa, el efecto no debería existir. Pero existía, y eso planteaba una pregunta imposible. ¿Cómo puede existir un resultado sin un origen? Al principio, esto fue considerado un error, un fallo en los registros, una pérdida de información. Pero al repetir los análisis, no encontraron nada. No había rastro de la causa, ninguno, pero el efecto seguía presente. Y no solo eso, otros casos comenzaron a aparecer. Diferentes eventos, distintos contextos, pero el mismo patrón, una causa registrada, que luego desaparecía, y un efecto que permanecía. Y lo más inquietante es que no había transición. No había un momento donde la causa dejara de existir. Simplemente no estaba, como si hubiera sido eliminada. Y eso llevó a una idea inquietante, que la causa puede ser removida, borrada, eliminada del sistema. Pero el efecto no siempre desaparece con ella, como si la conexión entre ambos pudiera romperse después de ocurrir. Y eso cambia completamente la lógica, porque implica que causa y efecto no están permanentemente unidos, que pueden separarse, que pueden existir de forma independiente. Pero eso plantea una pregunta aún más profunda. Si la causa puede desaparecer, ¿qué la elimina? ¿Es un error, un proceso natural o algo más? Algo que interviene, algo que modifica, algo que decide. Y si eso es cierto, entonces hay otra posibilidad aún más perturbadora, que lo que vemos como realidad no es completamente estable, que puede ser editada, modificada, reorganizada, incluso después de que los eventos han ocurrido. Pero esto no es lo más inquietante. Lo más inquietante es que algunos efectos comenzaron a mostrar inconsistencias, como si dependieran de algo que ya no está, como si fueran fragmentos incompletos, restos de algo que fue eliminado, como si el efecto no estuviera diseñado para existir solo, pero aún así permanece, y eso genera anomalías, pequeñas fallas, detalles que no encajan, como si algo faltara, como si la realidad estuviera incompleta, pero continuara funcionando. Y eso lleva a una posibilidad aún más perturbadora, que estamos viendo consecuencias de eventos que ya no existen, de causas que fueron eliminadas, pero que dejaron huella. Y si eso es cierto, entonces hay partes de la realidad que no tienen explicación, no porque no la conozcamos, sino porque ya no existe.
Pero hay algo aún más inquietante. Algunos investigadores comenzaron a notar que estas desapariciones no eran aleatorias. Ocurrían en situaciones específicas, cuando la causa generaba algo que no encajaba completamente, como si hubiera un sistema de corrección, algo que elimina la causa, pero no siempre el efecto. Y eso plantea una pregunta aún más inquietante. Si algo puede borrar la causa, ¿por qué no elimina también el efecto? ¿Es un error? ¿Una limitación? ¿O el efecto ya está demasiado integrado para desaparecer? Pero esto apenas es el inicio del expediente, porque lo que descubrieron después fue lo que hizo que esta teoría dejara de ser una posibilidad inquietante y se convirtiera en algo mucho más perturbador. Pero lo que descubrieron después fue lo que convirtió esta anomalía en algo imposible de ignorar, porque ya no se trataba solo de causas que desaparecían, ni de efectos que permanecían. Se trataba de algo mucho más inquietante. La desconexión no era un accidente, era un proceso. Los investigadores decidieron profundizar. Si la causa podía desaparecer, entonces debía haber un momento, un punto exacto, una transición, pero no lo encontraron. No había registro de eliminación, no había rastro de modificación, no había evidencia de cambio. Simplemente, la causa dejaba de existir, como si nunca hubiera estado ahí. Y eso llevó a una hipótesis inquietante, que la eliminación no ocurre dentro del tiempo, sino fuera de él, como si algo pudiera intervenir, no en el presente, sino en la estructura misma del evento, reescribiéndolo, eliminándolo desde su origen, pero dejando intacto lo que ya generó. Y eso cambia completamente la lógica, porque implica que el efecto puede sobrevivir a la desaparición de su propia causa, como un eco de algo que ya no existe. Pero lo más inquietante no fue eso, fue lo que ocurrió cuando intentaron replicarlo. Diseñaron un experimento específico, crear una causa controlada, un evento claro, medible, indiscutible, y observar su efecto. Todo fue registrado, todo documentado, todo verificado. La causa ocurrió, el efecto apareció, todo en orden, todo coherente. Pero horas después, al revisar los datos, la causa ya no estaba. Había desaparecido, sin rastro. Pero lo más oscuro aún estaba por venir, porque al repetir el experimento, algo cambió. El efecto también comenzó a alterarse. No desaparecer, pero cambiar, degradarse, volverse inestable, como si al perder su causa, perdiera algo más, como si ya no estuviera completamente sostenido. Y eso llevó a una idea aún más inquietante, que el efecto, aunque puede sobrevivir, no está diseñado para existir solo. Depende de algo que ya no está, y al perderlo, se vuelve imperfecto, inconsistente, inestable, como una copia incompleta. Pero aquí es donde todo se vuelve aún más perturbador, porque en uno de los experimentos finales ocurrió algo que nadie esperaba. Durante un breve instante, los sistemas registraron la causa, pero en un estado extraño, fragmentado, incompleto, como si estuviera regresando, como si intentara existir de nuevo, y luego desapareció otra vez. Y eso rompe completamente cualquier explicación, porque implica que la causa no fue eliminada completamente, sino desplazada, como si existiera en otro estado, en otro nivel, fuera del alcance, pero aún conectada. Y eso lleva a una posibilidad aún más oscura, que la causa y el efecto no están realmente separados, sino desincronizados, desalineados, como si pertenecieran a distintas versiones, el de la misma realidad. Y eso explicaría algo aún más inquietante. ¿Por qué el efecto permanece? Porque en alguna versión, la causa sigue existiendo, pero no en la que estamos observando. Y eso cambia todo.
porque implica que estamos viendo fragmentos de múltiples realidades, superpuestas, pero no completamente alineadas. Pero lo más perturbador no fue eso, fue lo que ocurrió fuera del laboratorio, porque después de estos experimentos, los investigadores comenzaron a notar algo en su entorno, resultados sin explicación, situaciones sin origen claro, eventos sin causa identificable, pero con consecuencias reales, como si este fenómeno no estuviera limitado al experimento, sino presente en todo, y eso llevó a una conclusión inquietante. Que hay cosas en nuestra realidad que existen sin una causa visible, no porque no exista, sino porque ya no está. Y si eso es cierto, entonces hay partes de lo que vivimos que no pueden explicarse, no porque sean desconocidas, sino porque su origen fue eliminado. Este expediente fue cerrado poco después, no porque se resolviera, sino porque las implicaciones eran demasiado grandes, demasiado peligrosas, demasiado imposibles de aceptar. Pero hay algo que nunca se descartó, una última idea. Si la causa puede desaparecer, pero el efecto permanecer, entonces lo que ves, lo que ocurre, lo que experimentas, podría no tener un origen presente, podría ser el resultado de algo que ya no existe, de algo que fue eliminado, de algo que ya no forma parte de esta realidad. Expediente cerrado, por ahora, pero la próxima vez que algo no tenga explicación, la próxima vez que un resultado no tenga origen claro, la próxima vez que algo simplemente sea sin razón aparente, recuerda esto. Tal vez la causa ya no está. ¿Tú qué crees?